Hola, bienvenido a Construcción Digital. Hoy tengo una de esas entrevistas que tiene de todo. Tiene fase de proyectos, la fase de construcción, la fase de experimentación y para eso lo que hago es irme al otro lado del charco, irme hasta Paraguay y conocer a Mínimo Común. Mínimo Común es una oficina de arquitectura que trabaja con materiales locales y que creen que una vivienda social no tiene por qué ser una vivienda de mala calidad, sino que una vivienda social puede ser una vivienda de gran calidad, ya sea en los materiales que emplea y además en su diseño. Nos van a estar hablando de todo esto, de cómo se construyen, cómo experimentan con materiales y muchísimo más. No te lo puedes perder. ¿Qué te parece? ¡Comenzamos! Vale, bienvenidos todos a Construcción Digital. Hoy tengo aquí a unos invitados que vienen del otro lado del charco, o bueno, si me estáis escuchando desde el otro lado, pues vienen desde vuestra zona, vienen desde Latinoamérica, desde Paraguay, y hoy tengo a Mínimo Común Arquitectura, uno de los despachos que ha sido seleccionado este año por ArcDaily como una de las jóvenes promesas o de estos despachos revelación, ¿no? En el mundo, digamos, de la arquitectura, ¿no? Joven, ¿no? Que está creciendo ahora. Así que, nada, aquí los tengo. Comenzamos. Hola, ¿cómo estáis? Gracias por haber atendido a mi llamada, a mi correo. Bueno, primero que todo, ¿quiénes sois los componentes de Mínimo Común Arquitectura? ¿Cómo estás, Pedro? Somos 3 arquitectos: Verónica Villate, Sergei Germoliev, alias Sergio, y yo, quien les habla, Solanito Benítez. Cuando hablamos un poco del estudio, no sé, creo que la intención es un poco hablar de eso, ¿verdad? De un poco empezar hablando del estudio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Sí, bueno, contadme un poco la historia de Mínimo Común. sí, Sí, contadme un poco la historia. me gustaría un poco hacer una pequeña reflexión con la que solemos iniciar algunas conversaciones, ¿verdad? Diciendo que nosotros venimos, obviamente, de Paraguay, que es una nación que está rodeada de una isla rodeada de tierra, ¿verdad? Porque nuestros límites geográficos son ríos y estamos al lado de unos gigantes como Argentina, Brasil, Bolivia también, ¿verdad? Y en nuestra nación, al igual que en parte de Argentina, parte de Brasil, habitaban los guaraníes. En Paraguay existían 17 naciones, cada una hablaba su propia lengua, tenía su propia cultura, etc., ¿verdad? Y se los englobaba, o en parte sí, algunos se los englobaba dentro del grupo de los guaraníes, ¿verdad? Por eso siempre la gente habla de la nación guaraní a los paraguayos, ¿verdad? Los guaraníes tenían una particular cosmovisión, ¿verdad? La cosmovisión de ellos era que ellos creían en el Ubumaraneu. El Ubumaraneu era la tierra sin mal. Y esa condición de tierra sin mal no estaba dada no era particularmente una zona solamente, sino era una manera de vivir, ¿verdad? Ellos creían en un sistema socioeconómico que se llamaba el Yopoy. El Yopoy significa intercambio desinteresado, ¿verdad? El Yopoy, que también, si uno desglosa, ¿verdad? Significa mano abierta, ¿verdad? Era como el dar algo, el dar lo mejor que uno tenía, esperando a recibir lo mejor que el otro podía darme. Este intercambio del Yopoy, cuando aparece el trueque, llega ya la colonización, etc., y bueno, se instaura el trueque. Ellos empiezan a llamarle a este concepto del Yopoy, también inventan un nuevo concepto que era el tepú. El tepú era el intercambio interesado, o una reciprocidad negativa en realidad. Hoy en día esa palabra tepú, que también ellos decían que significaba que la venganza se pagaba con sangre, ¿verdad? Porque eran bastante sentimentales, ¿verdad? Ellos decían que la venganza se pagaba con sangre. Hoy en día esa palabra
Tepü se transforma en Jepü, que es una palabra en guaraní. Obviamente nosotros somos una nación bilingüe que habla, el 98% de la población habla guaraní, ¿verdad? Y su lengua materna es el guaraní. Y también obviamente se habla en español, ¿verdad? Esa palabra tepü se transforma en jepü, que significa, uno dice jepü cuando algo es caro hoy en día, ¿verdad? Pero obviamente es la misma palabra transformada, ¿verdad? Que los guaraníes inicialmente utilizaban, ¿verdad? Cuando aparece esta situación del tepü, en realidad lo que empieza a pasar es que aparece obviamente el trueque, el intercambio interesado, y luego hace que toda la sociedad empiece a hablar un mismo idioma que empieza a ser el dinero, ¿verdad? Y toda esta situación cae porque si yo soy cirujano y te puedo operar a vos del corazón, pero vos sos un barrendero, no puede haber un punto en común porque tendrías que barrer veredas durante 700 vidas para que yo te pueda operar del corazón, ¿verdad? Claro. En cuanto al valor, ¿no? Al valor un poco, digamos, o lo que se entiende como el valor de los servicios. De los servicios, ¿no? de las cosas, etc. Anteriormente era el valor de lo que cada uno entregaba lo mejor que uno tenía, ¿verdad? Sin embargo, cuando empieza a aparecer el trueque, ¿verdad? Luego el dinero, ¿verdad? En realidad lo que pasó fue que lo mejor que pudimos hacer como sociedad, ¿verdad? Con todos los inventos, con todas las vacunas, en realidad condenó sistemáticamente a un altísimo porcentaje de la población a vivir en la pobreza y también en la pobreza extrema. Es decir, con todos los grandes inventos, el internet, vacuna, penicilina, todo hizo que muchísima gente no tenga dónde dormir. Y es un poco en esta situación donde nace mínimo común. Nosotros arquitectos recibidos empezamos a pensar, hey, cómo lo que nosotros podemos hacer de alguna manera puede llegar a ser una respuesta a una manera de habitar diferente, ¿verdad? Con materiales diferentes, o por lo menos con materiales tradicionales utilizados de una manera diferente y que puedan dar una mejor respuesta al habitar humano, ¿verdad? Ese es un poco el contexto en el que nace mínimo común, ¿verdad? Como empezar a pensar una arquitectura que pueda ser para todos, sin importar de tu condición socioeconómica o la que fuere, ¿verdad? Tratamos de que lo que hagamos pueda ser para producir conocimiento, ¿verdad? Claro, al final es un poco también, vosotros tenéis esta realidad que es tan importante, por eso me encanta que podamos estar charlando, ¿no? Y que vosotros estáis compartiendo porque nos escucha gente de diferentes países, ¿no? Y cómo dais respuesta a esa realidad, ¿no? Que os encontráis también, ¿no? De las necesidades y de que mucha gente, ¿no? Que se ha quedado un poco fuera, digamos, del juego, ¿no? Porque estabais comentando, es un poco el capitalismo también, pero bueno, no quiero que nos metamos en esos temas políticos tampoco, que no es lo que nos ocupa, pero sí es un poco esto, ¿no? Que hay gente que se queda siempre fuera de juego, ¿no? Y es un poco para... Obviamente dentro de esta situación que cómo nos vamos formando, ¿verdad? No podemos dejar de mencionar, porque sería muy, muy, muy extraño, ¿verdad? Que nosotros formamos parte de un contexto que viene desarrollando ideas bastante creativas, bastante nuevas, ¿verdad? En Paraguay hay muchos arquitectos a los que nosotros nos debemos, ¿verdad? Entre ellos, uno de ellos obviamente es el estudio Gabinete de Arquitectura, del que a todos nosotros nos tocó trabajar ahí. Bueno, Solano es mi papá, también es arquitecto, ¿verdad? Y bueno, después nos desprendimos ahí, formamos este estudio. Siempre aclaramos eso porque hay gente que de repente nos escribe en redes sociales como, hey, mira, se parecen demasiado a Gabinete de Arquitectura, ¿verdad? Como no haciendo esa... ¿Ah, sí? Y es mi papá, ¿verdad? Es una relación un poco extraña, ¿verdad? Porque obviamente trabajamos muchísimos años con ellos e intentamos hacer que nuestro trabajo, obviamente salvando las diferencias, pueda hacer un pequeño paso más o un pequeño aporte más a lo que venimos haciendo, ¿verdad? Creo que tengo que empezar a pasar el micrófono porque si no estaría hablando bien, solo. Está bien.
Aquí no se va a cortar nada, así que tú sigue lo que tengas que decir. Está muy bien, sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo había ya deducido lo de tu padre porque en la página web creo que lo ponías, ¿no? Y entonces estaba Solanito, que igual es un nombre común, pero para mí no es muy común. Y luego estaba Solano, que es tu padre, creo, ¿no? Entonces, claro, yo ahí ya empezaba a vincular y digo, seguro que aquí está la familia porque, claro, es un nombre que no es muy común, ¿no? Pero sí, sí, sí. Bueno, entonces seguimos. Bueno, hay una frase que me gusta mucho, que la he estado, pues cuando estaba revisando vuestra documentación, que bueno, que me he metido en la página web, en las partes de Arc Daily y luego también en el Instagram, o sea que he estado un poco rebuscando información por ahí. Vais a ver igual que os ha entrado alguien desde Cracovia, o sea que ese era yo. Y hay una frase que me gusta, que me gustan muchas, pero una en especial que habéis destacado, de José Luis Uribez. José Luis Uribez, ¿vale? Una obra que destila hambre de experimentación. ¿Por qué? ¿Esto en qué se refleja vuestra obra? Porque esta frase la habéis puesto en vuestra página web, además. ¿Cómo entendéis que vuestra obra refleja esta frase? Bueno, primero que nada, es una frase que salió en una de las revistas que publicaron hace un tiempo, creo que fue Plot o algo así, donde José Uribe hacía un pequeño resumen de nuestra obra que vio y, bueno, nos describió de esa manera, ¿verdad? O sea, no es que nos autoatribuimos el... Cabe destacar que es nuestro amigo. Claro, cabe destacar que le conocemos y que... Sí, pero Bueno, bueno, o sea, buenísimo. O sea, para nosotros es un halago, ¿verdad? Más viniendo de quien viene y cosas así. Pero creo que es un poco lo que buscamos. O sea, más que experimentación es tratar de buscar cosas nuevas, ¿verdad? No es que nos metemos a un laboratorio y somos científicos o algo así, sino que nos gusta embarrarnos un poco las manos y meternos a la obra y desde ahí tratar de sacar nuevas ideas, nuevos proyectos. Le dedicamos muchísimo tiempo a lo que es la construcción. Es más, básicamente nos definimos más como constructores que como arquitectos en sí. ujú. Entonces yo creo que va por ahí ese tema de hambre de experimentación. Sí, creo también que es un poco la juventud que nos permite dedicarnos con tanta energía Más atrevidos también. a esas cosas, ¿verdad? Me parece que viene por ahí Ujú, de estar siempre buscándole la vuelta a lo que estamos haciendo. Eh, ujú, ujú. no sé, como siempre decimos que lo único que sabemos que la obra siguiente tendría que ser diferente y que lo que estamos haciendo ahora en el futuro capaz no sea lo mismo. O sea, la idea es seguir evolucionando a medida que vayamos creciendo. Pero repasando vuestra obra, que ahora entraremos, es diferente. Yo he notado matices, pero he notado una personalidad muy fuerte, sobre todo con la arcilla, ya con el ladrillo, ¿no? Digamos, que creo que es un material un poco que está acompañándoos en este camino, ¿no? En cada obra se nota la fuerza que tiene, ¿no? En este caso el ladrillo, ¿no? Sería, bueno, no sé, nosotros le decimos ladrillo aquí, ¿entendéis, no? Sí, claro. Sí, ladrillo también acá, sin problema. Pero sí, Vale, vale, usamos vale. muchísimo el ladrillo, pero porque es el material que tenemos a mano. Es el material más barato que se encuentra en Paraguay. Cuesta, es imposible describirlo en dólares o en alguna otra moneda lo barato que es. O sea, 440 no sé, 2 centavos, 1 centavo de dólar, algo así cuesta cada ladrillo. Claro. Ujú. Es baratísimo. Entonces, en base a eso, y también tenemos una cultura de albañilería, de maestros constructores, que toda su vida trabajó con ladrillo y saben hacer. O sea, no, va por ese lado de... Sí, pero ujú. Vosotros le estáis dando al final esa forma, ¿no? Estáis trabajando el ladrillo no de la manera, digamos, clásica, ¿no? Como decían los maestros, ¿no? Decían, tienes que preguntarle al material qué es lo que quiere ser, ¿no? Tienes que preguntarle al material qué es lo que quiere ser y en vuestro caso, el material igual puede ser también cosas nuevas, ¿no? Porque yo he visto tratamiento que habéis hecho con ladrillo muy interesante, ¿no? Ya sea para la formación de estas celosías que habéis hecho, en fin, se ven muchas características muy particulares, ¿no? Entonces estáis cogiendo el material y digamos que le estáis dando esta vuelta, ¿no? Un Sí, poco. ahí respecto a eso, recuerdo unas entrevistas anteriores, ¿verdad? Cuando estábamos en
en el estudio con mi viejo, qué sé yo, y mucha gente le consultaba eso, ¿verdad? ¿Por qué se construía con ladrillo, ¿verdad? Y era muy simpático porque la respuesta siempre era porque el tomate estaba muy caro, ¿verdad? Porque, porque si hubiese tomate barato, construiríamos con el tomate, ¿verdad? Finalmente, Ujú. la materia está ahí, sigue siendo la tierra, ¿verdad? Y es el ingenio humano el que permite que esa materia se vuelva material, ¿verdad? Es decir, antes de que nosotros, eh, no sé, vistamos estas ropas, estas prendas, eran algodones que estaban en el campo hasta que alguien pensó y dijo, hey, esto puede servir para arroparnos, para abrigarnos, para lo que fuere, ¿verdad? Entonces, si vos al ladrillo le decís que se quede, el ladrillo es estúpido, el ladrillo se cae, ¿verdad? El ladrillo no tiene esa condición de pensamiento para poder determinar lo que quiere ser. Es nuestra condición superadora, que obviamente es la imaginación, el motor de todo eso, la que nos permite darle al ladrillo con el mismo material, con la misma mano de obra, que finalmente es una persona que está capacitada para poder hacer estos movimientos, ¿verdad? Rotación y traslación, más que eso nada, pero con un poco de pienso, tratar de darle una condición diferente. Con un poco de pienso de parte de nuestros maestros, que no son precisamente los grandes maestros de la historia, obviamente también, ¿verdad? Pero las personas a las que nos debemos son a nuestros maestros albañiles, a nuestros maestros carpinteros, a Claro. nuestros maestros de Ujú. plomería, de fontanería, etcétera, que son los que día a día nos están tratando de guiar en este camino que de repente las cosas que pensamos por ahí se pueden hacer de otra manera o pueden ser más eficientes. Tratamos de volverle muy partícipe a las personas en este proceso. Si no, creo que no sería posible. O sea, ¿cómo le decías a alguien, hey, toma un plano y construí esta, no sé, pared de cascote roto de 6 metros de altura? Y no, imposible, ¿verdad? Es este acompañamiento el que lleva a perfeccionar esta técnica, que no necesariamente en realidad está vinculada exclusivamente al ladrillo. Sí es nuestro puntapié inicial, ¿verdad? Pero hoy en día usamos mucho el recurso de la investigación para tratar de ver también cuál es el material más apropiado. Ahora nos tocó construir en un campo, en una unidad no en un campo, ¿verdad? No sé si se dice campo, unidad de ganadera, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. En el interior del país y Ujú. obviamente no contábamos con ningún recurso. El único recurso con el que contábamos era el que estaba ahí, que era tierra, ¿verdad? Entonces empezamos a fabricar nuestros propios ladrillos para poder construir eso y posteriormente de esta construcción empezamos a, como trabajamos muchísimo diseñando con el Excel, ¿verdad? Nos dimos cuenta que en realidad algunos procesos que estábamos realizando no eran los más eficientes y empezamos a mutar esta técnica de ladrillo a empezar a producir eh, muros con tierra, pero tierra vertida, ¿verdad? Entonces, en este caso eran sacarle las bondades al hormigón o a la mano de obra de hormigón para empezar a producir en serie con muchísimo más velocidad, Ujú. pero que siga teniendo la condición del material local, ¿verdad? De la tierra que estaba en ese lugar, que tiene un coeficiente de esponjamiento muy alto, que tiene una inercia térmica muy grande, que incluso puede ser portante, lo volvimos portante. Vamos volviendo, siempre probando en cuanto el cliente nos permita, ¿verdad? Porque también es una realidad que nos toca, Claro, ¿verdad? claro. Bueno, a veces, claro, depende del cliente, igual le dices con tierra, que lo quería sacar este tema, además que me la sacado, o sea que ahora podéis explicar esto de la tierra vertida, podéis explicar exactamente qué es lo que es. Yo las construcciones en tierra que he estudiado, porque nunca he llegado a ejecutar, eran las construcciones, digamos, de adobe, ¿no? Esto que se hacía en las construcciones, digamos, bueno, los egipcios ya lo utilizaban, y que era este barro con paja, ¿no? Que luego se dejaba secar. Y esto es lo más lejos que llego yo con esa, con digamos, con lo que Claro. entiendo, ¿no? Y la tierra vertida nace a partir de entender bueno, la necesidad obviamente del mundo de empezar a producir con materiales más sostenibles, ¿verdad? Que puedan impactar menos al mundo, nos llevó a pensar, hey, debemos poder construir con tierra, tenemos que poder construir con tierra. Ahora, la gran pregunta con la que a la que nos enfrentábamos era que nos dimos cuenta que al hacer un análisis de costo, el construir con tierra costaba el triple que construir con ladrillos, ¿verdad?
Y entonces finalmente nos llevaba a pensar que todo bien, se habla de que la tierra es un material sostenible y un material que ayuda al mundo, pero en realidad nadie lo puede pagar. Lo único que pueden pagar son personas que tengan mucho capital en el bolsillo para poder acceder a este tipo de construcciones. Entonces al final nos llevaba a una cuestión de que, ser ecología, la única forma de acercar la ecología al mundo es que realmente sea más económico o pueda estar al alcance de todo el mundo. Si no, ¿cómo le explicas a una persona que quiere construir su casa y tiene un capital muy, muy pequeño, que el tipo se empieza a construir con algo que le va a costar el triple, ¿verdad? Un tema un poco... bueno, continúa, No, continúa. Sí. Esa situación nos llevó a pensar cómo podíamos volver más económico eso. Analizamos que en realidad el rubro que más rápido avanzaba en el tipo de obra, en la construcción que nosotros hacíamos, era la gente de hormigón, porque tenían una habilidad para poner placas, cargar, desmontar, mover, etc. Entonces dijimos, si empezamos a usar esta tecnología con esta mano de obra de personas que saben meter en la hormigonera, procesar y vertir, quizás podamos meter barro estabilizado y que nos permita hacer una construcción seriada, o no sé, como decía Le Corbusier, algún día cargar una casa en un día, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, empezamos a desarrollar esta tecnología que no la inventamos nosotros, la encontramos en el mundo del internet, que había gente en México que estaba probando, qué sé yo, y que bueno, dijimos, paraguayicemos esto y volvamos esto con los recursos locales que tenemos acá. No tenemos grandes tecnologías, empezamos a ver qué le podíamos poner de aditivos para que eso no se fisure, para que aguante más a la compresión, le sometíamos a procesos de prueba de carga, ¿verdad? Entonces empezamos a desarrollar la dosificación adecuada, los aditivos adecuados para que no se fisure con la retracción y contracción. Acá el sol que tenemos es brutal, ¿verdad? Y la humedad es altísima, entonces protegernos del sol y tener un ambiente seco y limpio es fundamental, ¿verdad? Entonces por ahí partió este tema de la investigación con tierra, ¿verdad? Que interesante. Lo seguimos, ¿verdad? No sé si... Sí, yo quería una cosa que has comentado que me gustaría sacar un poquito de punta con eso. ¿Qué es la ecología para el mínimo común? En el sentido de, claro, la ecología se ha convertido en una palabra, por desgracia, que se emplea a un nivel de, digamos, de marketing o de publicidad y nos venden todo ecológico, ¿no? Entonces, yo el otro día, por ejemplo, estaba cenando con unos amigos y me sacan un arroz, o un tipo de arroz, una tipología de arroz que nunca había visto. Y me decía, esto es un arroz eco, no sé qué. Y yo, ¿eco? Me dice, no, este no tiene solo 9 calorías. 9 calorías. Y bueno, eso costaba, pues la moneda de aquí son los slotis y costaba 9 slotis. Y yo, mira, un sloti por caloría tienes que pagar. Entonces, quiero decir, aparte de que ya por el hecho de utilizar estas palabras te aumentan el precio. Ya son más caras, me refiero, digamos, en lo que estamos hablando a nivel más industrial, ¿no? Cuando se va a una tienda o lo que sea. Entonces, ¿qué es para vosotros la ecología? También a nivel de arquitectura, cuando hablamos de ecología, algunos dicen, no, solo la madera es ecología. Igual la tierra podría ser perfectamente también porque es un producto que vuelve, ¿no? Que cuando la construcción finaliza vuelve a la tierra, ¿no? ¿Qué es para vosotros la ecología? Venga, vamos a mojarnos a ver. En la concepción actual, le estaba leyendo, así como estaba contando una anécdota, le estaba leyendo a Galeano, a Eduardo Galeano, un escritor uruguayo hace muy poco, y él decía que si tomamos los parámetros de lo que es ecología hoy en día, pintemos todo de verde y listo. ¿Verdad? Un poco en eso se basa la ecología como nos quieren vender, ¿verdad? Cambiemos nuestro logo, que es gris, a verde y pintemos todas nuestras obras de verde y digamos que es eco-friendly, no sé, ¿verdad? Pero en realidad sí. nosotros creemos que que obviamente existe un impacto del que tenemos que bajar, ese impacto de emisión de carbono, etcétera. Pero para poder tener un impacto real en el mundo, creemos que también tiene que haber un impacto social. ¿Y cuál es la manera en la que...? Porque ahí hay toda una controversia de, ok, está todo bien, ustedes hablan de que producen arquitectura sostenible, lo que fuere, pero al final sus clientes son clientes que vienen a pagarles, ¿verdad? En nuestro caso, ¿verdad? Y la manera en la que nosotros creemos que
desarrollamos un impacto social es en crear nuevas maneras de producir que puedan ser replicables por cualquiera, ¿verdad? Y para que pueda ser en nuestra concepción, y aclaro eso, solamente en nuestra concepción, para que pueda ser ecológico o sostenible, tiene que ser social también. O sea, tiene que poder ser replicable. Tiene que poder tener... ¿De qué sirve que hagamos muros que atajen el sol y qué sé yo? Sí, nadie va a poder construir eso, ¿verdad? Entonces, lo que se piense tiene que poder ser pensado en que pueda ser replicable a gran escala, ¿verdad? Y usar de alguna manera los clientes y los proyectos que tenemos como laboratorio, como prueba de lo que queremos que se venga, ¿verdad? Bueno, un poco es lo que yo estoy, no sé si quieren sumar. Sí. Está... Bueno, Por eso la Anito le está cogiendo. sí, Dime, sí. dime. Bueno, también mucho de lo que dijiste, ¿verdad? De que hoy nos tratan de vender todo como ecológico, sustentable, sostenible. Y de entrada, todo lo que te metan hasta en la sopa, yo desconfío ya. No creemos que vaya por ahí. Tipo, nos están vendiendo paneles solares como la solución al mundo y no sé. En Paraguay tenemos dos hidroeléctricas que producen energía limpia para todos, pero ahora hay que poner paneles solares porque eso es lo que es bueno. Pero nosotros no contaminamos con nuestra energía. Un ejemplo corto. Obviamente, sí pueden ser soluciones y qué sé yo, pero ¿cuál es la huella energética de generar un panel solar? ¿Cuánto cuesta que se genere en China y venga hasta Paraguay? Que no sé, hay muchísimas otras cuestiones que hay que plantearse también como para que poder decir que sí, esto es ecológico, o las certificaciones que nos venden, y te venden la certificación, no es que vos te ganás la certificación porque tu edificio es el más sostenible, el más ecológico, no. Te cuesta $20,000, te cuesta tener la certificación y todo un proceso de diseño que debería ir acompañado de la empresa a la cual le estás comprando la certificación. Es un poco controversial esto, o sea, es mucho negocio, creo, dentro de todo esto. Y creo que también por ahí va un poco de tratar de, eso que dijo Solano, de distanciarnos un poco de esa manera un poco tradicional de lograr ser ecológico, sustentable, sostenible y, bueno, busquemos formas más económicas, más sociales, más replicables, porque al fin y al cabo la población que no puede pagar es la que mayor impacto tiene sobre la tierra. Entonces debería ser a esa población la que deberíamos apuntar con todas estas medidas de ecología y sostenibilidad. Solamente un 2% puede pagar un arquitecto. Y sí, la arquitectura es un bien de lujo dentro del mundo ahora. Sí, sí, sí. Sí, en todo el mundo, en todo el mundo. Aquí también no todo el mundo puede pagarse, ¿no? Construirse, ¿no? Su casa. Pero sí que es verdad que la realidad es que se ha convertido también en un bien de lujo. Y todo lo que estáis comentando es todo cierto, ¿no? El tema de los paneles solares, ¿no? ¿De qué me valen los mejores paneles solares cuando tengo una orientación malísima para mi vivienda? O la ventilación, ¿no? Se están preocupando en poner los mejores paneles solares y no se han preocupado de orientar la vivienda en esa buena, ¿no? Es un poco... Esto pasa muy a menudo, ¿no? Y al final el gasto energético... Dime, te voy a coger el micrófono. No, iba a sumar algo más a lo que estaba diciendo, pero cuando terminaba, pero acá nadie nos estaba viendo. No, que iba a decir un poco sobre el tema de la ecología de lo que hacemos, ¿verdad? Que en realidad, si nosotros vemos que solamente el 2% de la población puede acceder a la arquitectura y la manera en la que la arquitectura se acerca al 98% es hablando de que en realidad es una arquitectura social, ¿verdad? Pero si nosotros hablamos de que la arquitectura es social, ¿de qué estamos hablando? De que es una arquitectura de menor calidad. O sea, cuando hablamos de viviendas sociales y no las grandes casas que pueden ser gigantescas y con grandes luces y de tierra que cuesten una fortuna. No, eso no es arquitectura social, ¿verdad? Entonces, si hablamos de arquitectura social, prácticamente estamos hablando de que es una arquitectura de mala calidad, ¿verdad? Entonces deberíamos hablar de que existe el agua social, que es un agua de mala calidad, o, no sé, la energía social. Cuando en realidad, si nos retrotraemos a esa primera conversación, se trataba de dar lo mejor que uno tenía y esperar recibir lo mejor que uno tenía, ¿verdad? Porque
si al final no acercamos la arquitectura, yo creo que el desafío que nosotros tenemos como generación es intentar acercar la arquitectura al mundo. O sea, si solamente el 98% de la población, o sea, si el 98% de la población no accede a la arquitectura, ¿verdad? ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Quiere decir que, bueno, lastimosamente pasa, ¿verdad? Pero si uno no puede pagar un abogado, uno ya debería ir preso. Y si uno, en este país pasa, ¿verdad? Pero no debería de ser así, ¿verdad? Todo el mundo debería poder acceder a un... Bueno, si uno no tiene plata para pagar un médico, y pues muere. No puede ser, o sea, al fin y al cabo la medicina también es un servicio, ¿verdad? Y la arquitectura también es un servicio, que debería de ser el mejor. O sea, si no, al que le operamos el corazón, no, a este vamos a operarle con el material más económico nomás, ¿por qué no? No tiene sentido. El material que desarrollemos tiene que poder ser el mejor para todos. Independientemente que vos sea, no sé, el presidente de la República o una persona que vive laburando honestamente en su pequeña casa, plantando, cultivando, lo que fuere, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos como generación, ¿verdad? Veo un poco la arquitectura, los grandes maestros de antes, ¿verdad? Como la arquitectura así, bien pensada, a una escala gigantesca, esperando prácticamente un mecena, que sea el Estado, sea quien fuere, para venir a construir los grandes palacios, los grandes... Pero eso sigue siendo el 2%, ¿verdad? Y el resto... Claro. Esto es un poco la construcción que vosotros también habláis. Bueno, en Polonia en particular pasa mucho también. Porque Polonia está a la sombra de Alemania, de otros países poderosos, y aquí hay mucha construcción también, digamos, de la propia familia, ¿no? En la que las propias personas construyen su propia vivienda, ¿no? Entonces, aquí las personas ellas mismas con sus propias manos lo hacen, ¿no? Esto en otros países, digamos, ya pues más poderosos ya es lo que estamos hablando, ¿no? Que ahí no se hace ni se toca nada, ¿no? Pero aquí también ocurre eso mucho, y yo lo he visto mucho en el trabajo, ¿no? Cómo se hace. De hecho, yo con un buen amigo me pedía, oye, vente aquí conmigo y me ayudas, ¿no? Y le estuve ayudando con la casa que se estaba él, digamos, se compró una casa vieja, la estaba restaurando y yo estaba con él también. Bueno, yo y otros, ¿no? Y llamaba al grupo de amigos, pues bueno, como vosotros, sé que también hacéis, porque he estado documentándome que también vosotros sabéis perfectamente en qué consiste esto de que el pueblo, digamos, o los vecinos también un poco ayuden con esto, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a hablar un poco de algunas de vuestras obras. A la gente les dejaremos los links en el podcast, entonces ellos desde ahí pueden abrir y en el momento que la estamos comentando ellos pueden ver las imágenes desde vuestra propia página web, o sea, desde ahí las pueden ver y luego en el vídeo de YouTube pues ya veremos, igual las ponemos ahí o las dejamos en el enlace también. Entonces comentarme, venga, me gustaría hablar primero, vamos a hablar de esta vivienda digamos social y estoy de acuerdo contigo que social no debería ser algo de peor calidad. Quizá en esto es un problema un poco más porque lo social se asigna a la política y la política estamos muy... y sobre todo nuestra generación no creemos mucho en la política a día de hoy, o al menos igual, no quiero incluir a todo el mundo, pero yo sí que pues no creo mucho en la política porque te das cuenta de que hay mucha incompetencia, ¿no? En cada país, estás en tu país, dices, qué incompetentes. Te vas a otro país, como en mi caso, qué incompetentes. También dices, es que todos son iguales. Entonces yo creo que igual ese es un poco el problema, ¿no? De hablar de un poco de social, asociarlo a lo público de la política, ¿no? Y la política tocándolo, ¿no? Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la Casa J, que no, creo que no es la primera por orden cronológico, pero sí que me interesa por este sentido, ¿no? Estos 60 y pocos metros, ¿no? De habitables y bueno, que aquí también existe mucho en Polonia de ese tipo de construcción. Entonces, comentarme vosotros, comentarme sobre la Casa J. Va, Verónica, mate. A Verino le gusta mucho hablar frente a cámara. No, es normal, no pasa nada, hombre. No, la Casa J es una casa que empezó... A ver, el encargo era un chico que venía, pariente de Vero justamente, que venía de una ciudad al sur del país y tenía que empezar a estudiar acá, ¿verdad? Y la familia hacía un análisis, como tenía el terreno, hacía un análisis de cuánto le va a costar un alquiler, etcétera, y cómo podría llegar a construir hacer una vivienda con muy poco dinero, ¿verdad? La casa costó, el costo era $10,000 de la casa, ¿verdad?
Y nosotros empezamos a pensar, bueno, cómo podíamos construir de la manera más barata posible, ¿verdad? Entonces, terminamos construyendo, obviamente, con la mano local, haciendo las paredes, y cuando llegamos al momento de hacer los cerramientos, ya no teníamos la plata, ya se había acabado la plata. Entonces, empezamos a pensar cuál era la manera más económica de poner ladrillos, ¿verdad? Y porque obviamente nosotros habíamos hecho una fachada que entraba, que salía, que esto, lo otro, y era muy costoso, ¿verdad? Entonces, un día, de camino a la oficina, veníamos caminando de la casa de mi mamá a la oficina, y vemos que en la calle se estaban bajando ladrillos. Y la manera en la que los operarios estaban bajando los ladrillos nos llamó la atención, porque no puede existir una manera más eficiente de colocar ladrillos que la manera en la que ellos colocan los ladrillos hace 100 años, ¿verdad? O sea, por algo lo apilonan con ese tipo de trabazón, ¿verdad? Que a veces es todo recto, a veces es un poco inclinado, pero nos llamó mucho la atención. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos llegar a producir muros con esa tecnología. Entonces el experimento nos llevó a, bueno, a 2 operarios. Uno de ellos le tiraban los ladrillos desde abajo a la parte alta. Él bajaba los ladrillos de A4, que es difícil explicar en podcast. Bajaba los ladrillos de A4 en manera horizontal. Sí, está bien, está bien. Y el operario que venía atrás, que era el ayudante de albañilería, venía con, en realidad ponían toda la hilada de ladrillos de punta a punta. Hilada es una palabra que ya viene desde hace muchísimo tiempo, que es la manera en la que se construían los telares. Por eso la construcción va de punta a punta, igual que los telares. Cuando llegaba a la punta, este maestro albañil bajaba una varilla, y el ayudante de albañilería tenía una regadera, la regadera para regar las plantas. ¿Qué es una regadera? Para regar las plantas, a la que le habíamos quitado el pico, digamos. Entonces era solamente un tubo que salía. Entonces el cemento que metíamos dentro de la regadera era un cemento muy líquido, que al entrar en contacto con los ladrillos, como el ladrillo es demasiado seco acá en Paraguay, el ladrillo absorbía absolutamente todo el excedente de humedad de la mezcla, y nos permitía tener solamente junta o mezcla solamente en las horizontales y ya no en las verticales. Cabe destacar que acá no tenemos sismos, no tenemos sismos. Entonces nos permitimos ese tipo de licencia de repente, ¿verdad? Y luego, obviamente, al no tener junta en las verticales, uno iba viendo la manera en la que entraban las luces por esos agujeros, que también iban a entrar bichos y otras cosas, ¿verdad? Entonces terminamos poniéndole silicona, la que se usa para los vidrios, entre las juntas, para evitar que entre agua ni las uniones. Y con eso ganamos el hecho de que, bueno, una manera diferente de poner los ladrillos, mucho más económica, mucho más eficiente, y también unas entradas de luces súper interesantes que iban de alguna manera mutando en base al movimiento de la persona, porque como los ladrillos son un poco profundos, uno solamente puede ver la entrada de luz al estar parado en un punto. Cuando uno se mueve a la derecha, ya lo ve en otro punto y en otro. Pero eso me estás diciendo entre las juntas. Entre las juntas, entre las juntas que están en la fachada principal. Ostras, eso tiene que ser una buena sensación, ¿eh? Eso no se puede ver desde las fotos. Cuando vaya a Paraguay, la verdad es que eso lo quiero ver, ¿eh? Tiene que ser espectacular. Eso, bueno, ¿y eso lo habíais sacado de algún sitio o no? Simplemente fuisteis vosotros los que... Porque claro, había otras soluciones igual con revestimiento, pero no utilizáis revestimiento. Al ladrillo no lo revestís, no os gusta tenerlo tal cual claro, es, ¿no? O sea, creemos que a ver, tratamos de ser bien honestos con la construcción que hacemos, porque lo que le maquillemos a la construcción es algo que en realidad no se necesita o no se pensó en una manera interesante de poner, ¿verdad? Entonces intentamos tener la menor cantidad de revestimientos. No voy a negar, ¿verdad? A veces nos sale muy mal la pared y tenemos que encontrar la forma de camuflar eso, ¿verdad? Pero intentamos al menos que nuestra construcción sea lo más honesta posible, ¿verdad? Que si va a haber una viga, que se vea la viga, que si va a haber ladrillo visto, bueno, que se vea el ladrillo tal como es, ¿verdad?
Tratamos de no maquillar tanto las cosas, ¿verdad? Sí, y en cuanto, y también un poco en cuanto, porque esta fue una casa que a nivel de coste, ¿no? Lo estabais hablando de que fue muy barata por las dificultades, ¿no? Que en este caso había o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿por cuánto se podría hacer una casa de este tipo? ¿Por cuánto se podría construir en Paraguay, por ejemplo? Porque esto es un tema, ya sé que no queréis hablar un poco de este tema, pero bueno, yo os aprieto un poco y vosotros a ver si me lo decís. ¿Cuánto podría salir una casa de este tipo? Creo que 24.000 más o menos costaría. Mínimamente costaría 24.000. Vale, vale. No estaré haciendo prospección aquí, ¿eh? A ver si te piensas que ahora te voy a pedir la casa y dices, madre mía, he perdido dinero aquí. No, no, no. No, pero simplemente por tener una idea, porque en cada país, ¿no? Por ejemplo, estas pequeñas caravanas que se están haciendo en Reino Unido, unas caravanas que son de 35 metros, cosas así, ya te están pidiendo 80.000 dólares. O sea, quiero decir, para que veamos un poco la diferencia, que todo 30.000 eso... serían, en realidad. Porque serían $500 el costo más o menos acá por metro cuadrado. O sea, serían por 60, Por metro cuadrado, 30.000, claro. más o menos, ¿verdad? Depende obviamente del tipo de contratación, etcétera, ¿verdad? ¿Cuánto está? A ver si esta igual es difícil. ¿Cuánto estaría el metro cuadrado en Paraguay ahora? ¿Lo sabéis? El metro cuadrado de construible, digamos, vale, si se compra una vivienda, ¿vale? O un apartamento en la ciudad, por ejemplo, ¿en cuánto estaría más o menos? Por tener una Claro, lo comparación. mínimo así de construirlo sería $500, $600. Está 500, entre los 500 y depende de las terminaciones hasta 800. sí. Pero Hasta 800 sería. no pasa 500 Ujú. sería 3. No, 500, sí, 500 es... No, 500 es... 3.500.000, sí. $500 más o menos está una construcción tradicional. Tradicional. ¿verdad? La nuestra está por los... Y Tradicional. 2.100.000 más o menos, que serían $350 Por los más o menos. $350. Ujú, ujú. Claro. Espero que No, ningún pues, cliente esté bueno, escuchando esto. Sí. A ver, los clientes, Esto a ver es si un- alguien lo esto es un escucha y secreto que lo luego tenemos. los tenéis en la puerta. Oye, que a mí me cobrasteis esto, tal, esto me salió. Que va, que va. Aquí simplemente estamos hablando un poco para tener un poco la idea, porque en cada país un poco es la situación, por saber un poco un poco de qué números estamos hablando, ¿no? Que a veces los números son Este es un muy secreto fáciles de que tenemos aprender. entre nosotros y YouTube, ¿verdad? Y la internet. Pues venga, seguimos un poco. Me gustaría hablar un poco de las oficinas Nordeste. ¿Me comentáis un poco el proyecto de las oficinas? Estoy saltando unos pocos. Si me queréis hablar de algún proyecto en particular y lo queréis sacar vosotros, lo sacáis, ¿eh? Bueno, Solanito les había comentado hace un rato que construimos una oficina en un campo, que se llaman también oficinas Nordeste, porque es de la misma empresa, es la Ok. agroganadera. Que el primer encargo que nos dieron fueron estas oficinas que son en Mariano Roca Alonso, que está, no sé, a 10 kilómetros de Asunción más o menos, re cerca de la capital. Y empezamos a construir esas oficinas el 2 de enero del 2018. En Paraguay la temperatura en verano es de 40 grados fácil. Y aparte de tener 40 grados de temperatura, tenemos lluvia todos los días. En verano. Ahí tenéis la temporada de lluvias, no es la temporada seca, ¿no? Sí, así mismo. Ujú, Entonces, el primer problema que teníamos es que no íbamos a poder trabajar. Si teníamos a las personas trabajando en 40 grados, se nos termina desmayando. Y si nos llueve, no se van a ir a ujú. trabajar. Entonces, lo primero que hicimos fue el techo. Empezamos la casa por el techo. Todo al revés. Curioso. En- Sí, además el techo se nota que porque además es la estructura ligera, ¿no? Es una estructura de techo ligera, Así ¿no? mismo. Elegimos la estructura de techo más liviana que podíamos tener, con unos perfiles de acero súper finos que o sea, no estaban preparados para soportarse a sí mismos, pero nosotros sabíamos que después, en la construcción total, fuimos anclando cada uno de esos pilares finos a todas esas paredes de zigzag que se ven en la obra, y entonces empieza a trabajar todo como un solo conjunto. Y
Al comienzo estaba medio todo apuntalado, con miedo, que se movía, pero a medida que fuimos levantando la oficina fue quedándose todo cada vez más rígido, cada vez más rígido. Y esa fue más o menos la premisa para empezar las oficinas. También es un sistema que ya veníamos elaborando desde que trabajamos en el gabinete, que son una cuestión de paneles prefabricados en el suelo o en el lugar. Trabajamos mucho con tutores. Tutores le llamamos a una especie de encofrado que preparamos para ir construyendo. Como hacemos paredes muy finas, de 5 centímetros. Otros ladrillos acá en Paraguay tienen, sí, 20 centímetros de largo, 11 de alto y de ancho tienen 4 centímetros. Entonces, si nosotros tratamos de hacer paredes de canto de 4 centímetros, a los 1 metro ya empieza, ya no tiene estabilidad, es muy fina. Claro, Entonces, claro. por eso vamos plegando estos paneles para que agarren mayor inercia, que empiezan a trabajar en conjunto y se van quedando. En esta oficina particularmente tenemos un muro de 11 metros de largo por 6 de alto, todo de canto, y está de 4 centímetros, claro. Sí, ese lo he visto yo en las fotos y la verdad es que impresiona, ¿eh? Ese impresiona bastante, está muy, muy, muy chulo. Sí, y siempre, como también construimos o sea, construimos de canto porque usamos menos material, usamos menos ladrillos, tiene también una cierta velocidad con la que igual se prepara también con estos tutores, nosotros preparamos, entonces es una cuestión de ir colocando nomás los ladrillos sobre el tutor, no es que tenemos que estar alineando, viendo la plomada, que no se mueva, entonces desde el sistema constructivo ya vamos tratando de agilizar el método de construcción. Y también como hacíamos estas paredes muy finas y cosas así, por más que tengamos un techo, igual tenemos toda una vegetación alrededor que nos protege del sol, tratamos de construir las paredes a partir creo que tiene del metro 20 más o menos. O sea, no tenemos una ventana arriba, tenemos todas las ventanas a nivel de suelo. Entonces el impacto de sol que llega a lo que es adentro de la oficina es solamente un reflejo que pega en el piso y se mete. Y estas ventanas tienen la altura como para que vos estés sentado, ya que es una oficina, y vos tengas toda la perspectiva exterior. También en el fondo, bueno, sí, en la oficina nordeste básicamente son 3 oficinas chicas, en planta baja, más un espacio de coworking, que sería una oficina grande. Encima de las oficinas chicas hay una oficina que sería no sé cómo llamarle, vicepresidencial, de primera dama, no sé. Sí, Y en el fondo la principal. había una piscina. ¿Y eso de la abandonada piscina? la piscina. Sí, ya estaba. Porque compraron Ya estaba el ahí. terreno que era el patio de otra casa que tenía la piscina ahí. Bueno, y entonces dijimos, bueno, construyamos en la piscina. Preparamos, estaba a 1,20 m bajo tierra. Nos agarramos de los mismos pilares que la piscina tenía, le construimos una terraza jardín y tenemos la oficina presidencial enterrada ahí, que tiene unas ventanas que te permiten controlar otra vez todo el resto de la oficina. Vos desde esa oficina ves desde la entrada de la calle hasta el fondo que está el quincho, con el cual aprovechamos, o sea, ganamos muchísimo en todo lo que es inercia térmica, porque la oficina está enterrada, ¿verdad? Claro. Y con muy pocos materiales sacamos, o sea, una oficina que no debería estar, sumamos un elemento más a todo lo que es la obra. Claro. Me encanta cómo no es únicamente el proyectar o el construir también, pero cómo pensáis en el proceso, ¿no? Cómo estáis trabajando el proceso. Me ha encantado esto de que poner primero la cubierta. No sé si es algo típico allá, porque a mí, claro, yo eso no lo había escuchado, pero es que es una idea genial, ¿eh? Construir primero la cubierta y luego, la verdad es que me está llamando mucho la atención eso. Claro, ahora empiezo a entender muchas cosas de por qué los de Arc Daily también os tienen ahí en el listado ese, ¿eh? Porque aquí hay muchas cosas muy interesantes. Comentarme, hablamos un poco de Plazoleta Amapola. ¿Me comentáis un poco este proyecto social o cómo se hizo? La Plaza Amapola es en realidad un proyecto dentro de los 14 proyectos, ¿verdad? Que se hicieron, 13 proyectos, no recuerdo bien, que son de la BIAU, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, que se desarrolló el año antepasado, ya estamos en 2021, antepasado en Paraguay, y fue curada
Joseto Cubilla, y bueno, el Joseto designa 12 estudios extranjeros y 12 estudios locales para intervenir en ciertos lugares de la Chacarita. La Chacarita es acá un barrio como una favela, ¿verdad? Como favela, chabola, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Bueno, entonces la intención era construir algunos proyectos dentro de la Chacarita, ¿verdad? A nosotros nos toca trabajar con Entrenos Arquitectura, que son Michael Smith y Ale Vallejo, se hicieron grandes amigos nuestros, ¿verdad? Entonces, nada, empezamos a pensar un poco qué podíamos construir en un lugar en el que la Plaza Amapola en realidad es un pasillo. Tiene 2,20 metros en el lugar más fino y 3 metros en el lugar más ancho, por aproximadamente 7 metros o 10 metros de largo. En esa zona, una zona en la que solamente se llega peatonalmente, y la plaza está ubicada, o sea, ellos le llamaban plaza a ese lugar que en realidad era un cruce de caminos, que uno va hacia una cancha. Los barrios están distribuidos por canchas, en realidad, ¿verdad? Por canchas de fútbol. Entonces, bueno, uno iba hacia ahí, otro iba hacia una zona un poco conflictiva, otro iba hacia un parque que hoy en día está ocupado. Entonces era como el lugar en el que alguien cometía algún hecho delictivo y al llegar ahí desaparecía de cualquiera porque tenía 4 caminos que podía tomar, o 3 caminos, ¿verdad? Que podía tomar. Entonces era como que la policía no tenía el control ahí, había marcas de bala, los vecinos habían dicho que había muchos problemas, que gente se había disparado ahí, etcétera, etcétera, asaltos, etcétera. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos llegar a recuperar el control social de ese lugar, ¿verdad? Y anteriormente en Paraguay era muy típico que las señoras y demás regasen la vereda. Era un acto muy tradicional acá de mojar la vereda, o sea, las baldosas de la calle, ¿verdad? Porque eso producía que se evapore el agua, y ese cambio de estado de la materia producía absorción de calor, entonces había una sensación de fresco y la gente se sentaba en la vereda y en realidad lo que hacía era mirar lo que pasaba. Entonces los barrios eran seguros porque la gente se conocía, ¿verdad? Posteriormente, cuando empezamos cada día a encerrarnos más, a establecer más etiquetas para las diferentes clases, en realidad lo que hicimos fue ir aislándonos cada día más, y nadie se salva solo, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar cómo podíamos hacer que la gente vuelva a la calle y que eso haga que el barrio sea seguro. Dijimos, cuando nos toca entrevistarnos con ellos nos dicen que lo único que querían era un mural. O sea, contratarle a algún grafitero que haga algún dibujo en la pared y punto, ¿verdad? Porque, obvio, no se imaginaban algún otro tipo de intervención, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a hacer un análisis de cuál podía ser una necesidad que haga que la gente tenga que ir a ese lugar. Así como anteriormente era el agua, ¿verdad? Que la gente tenía que ir hasta ese lugar, agarrar el agua, etc. Sí. Y hicimos un análisis, nos dimos cuenta que en realidad en Paraguay el 90 y tanto % de la población tiene un smartphone, pero no tiene acceso a internet, porque el acceso a internet es pago. En la Chacarita no había conexión a internet. Entonces empezamos a estudiar y a entender que en realidad el internet no es un bien de lujo, sino es una necesidad básica prácticamente, ¿verdad? Igual que... Sí, es una necesidad básica. Igual que el agua, sí. Igual que lo que fuere, ¿verdad? Igual que la electricidad, lo que sea. Entonces empezamos a pensar que si nosotros en realidad poníamos en ese lugar internet, la persona, muchos de los que trabajan ahí son constructores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el constructor que está saliendo, yendo a su lugar de trabajo, pararía ahí para llamarle al encargado de obra a ver si está lloviendo o no a 10 kilómetros en la hora y si se va a ir o no. Entonces haría una pausa técnica en ese lugar. Al volver ese tipo a su casa, pararía ahí para hablar con sus parientes que están en, no sé, España. Muchísimos paraguayos viven en España, Argentina. Entonces pararían ahí para hablar con sus parientes, a ver cómo están, etc.
Aparte de que las noticias hoy viajan vía WhatsApp más que la radio, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Sí, la radio llega siempre los más tarde. niños que están en la Chacarita, ¿dónde irían a hacer la tarea? ¿Irían a la Biblioteca Pública Nacional? Y no creo, ¿verdad? De hecho, no van, ¿verdad? Por algo. Sin embargo, podrían ir a ese lugar simplemente con un teléfono y un cuaderno a hacer la tarea en compañía de sus madres. Entonces, esa frecuencia de uso haría que el lugar esté iluminado, controlado, etc. Le dimos el plus para tratar de... En realidad era muy loco porque el proyecto era poner internet, nada más. O sea, ya no se necesita arquitectura, es como es un espacio no construido que en realidad te conecta con todo el mundo, etcétera, ¿verdad? Pero finalmente puede llegar a considerarse un espacio. Finalmente, ¿qué se considera un espacio, verdad? Entonces, le dotamos al lugar también hablamos acá con el grafitero más famoso, se llama Os Montanía, y hablamos con él para que él nos haga un diseño, un graffiti, y ese graffiti hicimos que esté compuesto por muchísimos códigos QR. Cada píxel era un código QR. Y cada código, al igual que un tablero de damas, ¿verdad? F23, representaba a un libro. Descargamos unos 5.000 libros, no me acuerdo cuántos habrán sido, pero muchos, ¿verdad? Más de 1.000. Y como somos muy inútiles, creo que Sergio se pasó 2 semanas haciendo clics en libros, ¿verdad? Descargando la compu para tratar de ponerlo ahí. Y bueno, uno tenía un índice y el índice le decía el libro que el tipo quería, se iba a escanear un código y automáticamente le descargaba al teléfono para poder leer el libro. Había libros de oficio, de arte, de literatura, lo que se quería, ¿verdad? Bueno, ese fue un poco el contexto. Posteriormente también hicimos un taller con la gente, construimos bancos, hicimos sombra, con plantas, vegetación, etcétera, y todo fue un proceso a pulmón. O sea, conseguimos plata de amigos que tenían hierro, que tenían vidrio, y así fuimos sumando esfuerzos para tratar de ponernos ahí, ¿verdad? Esa es un poco la historia de la Plaza Amapola, y tuvo mucho eco acá en Paraguay porque la gente como nombró el hecho de tener la biblioteca en la Chacarita, ¿verdad? Porque es más fácil de mencionar por ahí, ¿verdad? Pero ya que para los que viven ahí sería algo para los chocante, medios, ¿no? ¿verdad? También eso, Pero en claro. realidad, bueno, uno al tener internet tiene todo, ¿verdad? El acceso al mundo. Simplemente hay que saber usar, Claro. ¿verdad? Bueno, esa un poco Sí, la verdad. es la historia. La verdad es que sí. Dime. Hasta ahí. Sí, no, la verdad es que sí, está genial. Yo la verdad es que me he quedado con muchas ganas de ir allá a Paraguay a veros. Además tengo algunos amigos ahí, o sea que seguro que alguna vez nos conoceremos y por supuesto iré a Es tu visitaros. Nos conoceremos en persona. ¿Queréis comentar algo más acerca de algún edificio? Si no, ya vamos a pasar a la parte última un poco. ¿Tenéis algo que queréis comentar? Les iba a comentar un poco solamente para no dejar pasar, así como le había dicho Sergio respecto a ese proyecto que habíamos hablado de Nordeste. Nordeste luego se hizo Nordeste Curuatú, que es esta obra. Y quería nada más comentarte cómo ese mismo proceso de pensamiento va mutando día a día, ¿verdad? Nosotros empezamos a analizar que en las construcciones de los soldados paraguayos durante la guerra de la Triple Alianza en el 1850 más o menos, se formaban las filas paraguayas debajo de un techo de paja, pero encima tenían un techo de ramas, como una pérgola de ramas. Y esa reflexión nos llevó a pensar que, obvio, o sea, en nuestro país no podemos pretender que la gente tendría un techo nomás porque ese techo está a la exposición del sol, ¿verdad? Entonces, de nuevo hicimos un edificio, o sea, un techo, y empezamos a pensar la manera más eficiente de poner ese techo. Y la manera más eficiente de poner ese techo era con elementos que trabajen a un solo esfuerzo. Entonces hicimos un techo que tiene unos 60 metros de luz, 40 y tantos creo, pero la distancia de los cabos es de 60 metros. Y bueno, como estructura portante usamos simplemente cabos. Es un techo que está solamente colgado por cabos. Okay. Y esos cabos tienen chapa y debajo de esa construcción metimos la arquitectura, ¿verdad? Pero esta vez sí, fabricando estos ladrillos que te comentaba anteriormente, con la prensa y con la construcción de ladrillos. Y también desarrollamos un sistema que ya había
habíamos visto en el gabinete de arquitectura que habían hecho unos experimentos con otro estudio, Ricardo Sargiotti se llama otro arquitecto, en el que producíamos ladrillos sin cemento que posteriormente iban a ser lavados dentro de un muro tradicional, iban a ser lavados, entonces iba a funcionar como una especie de parasol que proteja las oficinas de la radiación solar también, ¿verdad? Y en esta oficina sí juntamos el agua y con el agua la bombeamos al techo y empezamos a enfriar las chapas con agua. Entonces el agua todo el tiempo está recirculando en la oficina y generando que esa agua se evapore y que también eso produzca sensación climática más térmica, etcétera, ¿verdad? Claro, eso hablando de 40 grados que haría afuera, o sea, quiero decir que claro, que la situación sería bastante... Y finalmente ese proceso se justifica solamente entendiendo que la ecología que estamos planteando, volviendo a lo que habíamos hablado en aquel momento, en realidad tiene una función, o sea, uno puede volver un edificio ecológico, ¿verdad? Simplemente con una bomba de agua o con el uso de la tierra o con el uso, no necesariamente con una certificación LEED que avale que las luces que vos uses, no, o sea, podés utilizar otro tipo de materiales de una mejor manera y creo que ya estás generando una conciencia ecológica o aportando porque estás usando menos horas del aire acondicionado o no usando aire acondicionado o... Claro. Claro, esto también se defiende un poco con la idea de la ecología hoy en día, nos hablan mucho, pero ¿quién te está diciendo que, por ejemplo, Le Corbusier no valoraba ya los aspectos ecológicos, aunque no los mencionara tal cual? Hoy en día se tiene que mencionar porque está pues que en los medios, ¿no? Pero ¿quién dice que esa arquitectura que se hacía en esos tiempos ya valoraba todas este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo los buenos arquitectos, ¿no? Lo hacían. Escuchadme. ¿Vosotros realizáis ensayos de resistencia de vuestros materiales? Porque generáis vuestros propios materiales también. ¿Cómo está esto? Sí, lo que hacemos es sometemos sí, exactamente, pruebas de carga, llevamos a los laboratorios, por ejemplo lo de la tierra, sacamos probeta y vamos llevando al laboratorio a ver cuánto aguantan, si tienen más piedra o menos piedra o más material, fibra de polipropileno, a ver cuánto más genera, cuánta aglomeración más puede llegar a generar la dosificación de cada material, ¿verdad? Entonces sí, vamos haciendo pruebas. A veces nuestras pruebas de carga son bastante caseras también, ¿verdad? Como colgar una bolsa de tierra de una viga y impactar contra un muro y a ver cuánto se dilata y se contrae ese muro o si al incorporarle varilla o fibras de metálicas resiste más o menos que solamente al tener mezcla, etcétera, ¿verdad? Esos números los tenemos nosotros anotados en un cuaderno y no es muy científico, ¿verdad? Pero sí, luego lo usamos en cálculos con los ingenieros. Acá también trabajamos con algunos ingenieros que sobre todo son nuestros amigos, ¿verdad? Nosotros consideramos que eso es algo fundamental, ¿verdad? Que nosotros consideramos que hoy en día el hacer arquitectura, que para hacer arquitectura hay que ser buena gente, ¿verdad? Y intentamos que nuestro estudio o nuestro hacer sea con buenas personas. O sea, eso de que no, anteriormente los grandes maestros eran no sé qué y no sé qué, y hoy no. Nosotros creemos que hoy en día, para hacer buena arquitectura, hay que ser solidario, hay que ser buena persona y tratamos de que nuestro proceso de construcción, de trabajo con los ingenieros, con los albañiles, con todo, sea basado en una relación de amistad y de buen trabajo y de personas que se cuidan, porque yo siempre les aclaro eso a los muchachos, ¿verdad? Que si ellos están bien, nosotros vamos a estar mejor. Y si nosotros estamos mejor, ellos también van a estar mejor, ¿verdad? Claro. Es un poco el ganar también. Es un poco el ganar, que claro, que es plantear la relación en función de, digamos, un entendimiento y no una dominación. ¿No? Que muchas veces se pasan en la dominación, en que una persona o el arquitecto o el ingeniero es el que domina y los demás tienen que... Y claro, eso la verdad es que es espectacular y estoy seguro de que eso se refleja también en vuestra obra, porque la obra tiene una sintonía que se nota muy especial, ¿no? En toda vuestra obra. Y eso que decís también creo que tiene que ver con la generación, no sé, o sea, yo al menos un poco atribuyo a nuestra generación que de alguna manera es mucho más colaborativa, creo yo, o nosotros creemos al menos en un espíritu mucho más colaborativo porque tenemos mucho más alcance, ¿verdad? Y intentamos que nuestra oficina
sea lo más horizontal posible, en el que la opinión se escucha la opinión de cualquiera que quiera venir a sentarse a aportar, ¿verdad? A expresar su punto de vista, ¿verdad? Claro, eso igual también en esto, quizás no queda muy bien que lo diga yo también, ¿no? Pero bueno, el sentido del podcast también va por ahí, ¿no? De dar voz a todos arquitectos, ingenieros que también puedan ellos hablar, ¿no? A la audiencia, ¿no? También es un poco un sentido, porque aquí tampoco se genera nada ni se cobra nada por esto, simplemente se da gratuitamente para que toda la gente reciba este conocimiento y os puedan conocer, por ejemplo, ya vosotros, otro día puedan conocer a otros, un poco también este espíritu, así que estoy 100% de acuerdo contigo con que nuestra generación quizá no sé qué ha pasado, pero igual estamos un poco más abiertos a compartir esto también, ¿no? Quizá también por lo que nos ha venido, ¿no? Estas crisis que han venido también estos últimos años. Venga, ya para ir finalizando, que os tengo ya mucho tiempo aquí y no sé si mi hija va a estar tocando la puerta pronto. Contadme, ¿qué le diríais a otro? Me gusta mucho vuestro proceso creativo porque es un proceso creativo, digamos, total, desde la creación hasta la construcción. Ahora, un consejo, ¿qué le diríais a un estudiante de arquitectura, quizá ingeniero, o un joven que esté terminando los estudios, ¿no? Vosotros también, pues hace poco los terminasteis igual que yo, o sea que tenéis eso fresco y sabéis lo que es. ¿Qué les diríais? ¿Qué consejo les daríais? A mí me causa mucha gracia que nosotros en nuestra generación, así como hablamos, creemos que todo es inmediato, ¿verdad? Y ya y ahora, ¿verdad? Y todo el mundo quiere ser Pelé, todo el mundo quiere ser el futbolista Pelé, pero nadie quiere vivir como vivía Pelé para llegar a ser Pelé, ¿verdad? Entonces, creemos que la arquitectura es tiempo y ese tiempo está marcado más que por aciertos, por errores, ¿verdad? Y lo importante es tratar de equivocarse la mayor cantidad de veces posible, siempre conscientes en tratar de no volver a hacerlo, ¿verdad? Pero entendiendo esos errores como nada más como aprendizaje, ¿verdad? Y que la gente de repente nos ve solamente nuestros aciertos, ¿verdad? Y lo que se publica en las páginas de arquitectura, a las que agradecemos y les debemos muchísimo. Pero ojalá algún día podamos hacer un compendio de la cantidad de errores que tuvimos y que seguimos teniendo, que en realidad son gigantes y solamente se pueden llegar a soportar con un equipo de gente comprometidísimo, enfocadísimo y que hacen que eso nada más termine como una anécdota, ¿verdad? Porque nosotros somos especialistas en hacer lo que no se sabe hacer y para poder llegar a un resultado como al final se ve de la obra, con la foto, con todo, tuvimos innumerables equivocaciones. Entendemos que la arquitectura es tiempo y eso es lo que nos motiva a seguir equivocándonos día a día, porque algún día nos llegará esa así como Pelé llegó a ser Pelé, ¿verdad? Algún día queremos llegar a producir realmente un impacto interesante. Hoy somos unos jóvenes imberbes, ¿verdad? Bueno, eso ya tiene mucha barba, ¿verdad? Pero somos todavía... No, imberbes ya no, ya tenéis ya algunos trabajillos y muy prometedores. La verdad es que esto pinta, la verdad es que muy bien, ¿eh? Yo estoy seguro de que vamos a tener que hacer otra entrevista en una temporada cuando todo esto siga porque la verdad es que apunta muy bien, me encanta. Y además el consejo que has dado, estoy 100% de acuerdo. Nos han enseñado, vivimos en una sociedad que penaliza al que comete errores y se nos dice que el cometer errores es malo cuando realmente el cometer errores es lo que te hace avanzar, ¿no? Comete errores, esto es, comete errores rápido y avanza hacia adelante, ¿no? No pierdas mucho tiempo lamentándote, sino que sigue adelantando y tienes toda la razón, estoy 100% de acuerdo contigo. Los grandes maestros todos en cualquier campo, no únicamente la arquitectura, lo han hecho así y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, así que vamos a cerrar con eso. Vamos a cerrar con esta frase motivacional final, para todos nuestros arquitectos jóvenes que nos escuchen de donde sea y no tan jóvenes. Y nada, agradeceros sobre todo haber estado hoy conmigo, ha sido súper interesante. Me llevo un montón de cosas de esta charla y además detalles muy interesantes que luego tengo que repensar y un poco meditar, ¿no? Lo que me habéis comentado. Y nada, ha sido un placer y espero que pronto nos podamos ver, ya sea en persona o en otro podcast. Bueno, pero primero que nada, esta es tu casa, así que antes que nada te esperamos, ¿verdad? Gracias. Y segundo, gracias. Que no más importante, mucho más importante, agradecerte la oportunidad, el espacio, el tiempo,
la paciencia, porque somos muy malos con la tecnología, ¿verdad? No, Pero nada, de verdad, muchas gracias, gracias por compartir, por tenernos en cuenta y ojalá podamos vernos pronto y compartir de un asado y muchas experiencias más. hombre, sería perfecto. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Chao, Pedro. Pedro. Mil gracias.